Shalom, shalom. Antes de comenzar, como siempre, primeramente le doy toda la gloria y toda la honra a Yahweh, Bahasham, Yahushai, Bahasham, Harakakudash, que el verdadero nombre del Padre es Yahweh y el nombre de su Hijo Yahushai, que no como el mundo ignorantemente llama al Padre Jehová, lo llaman Yahvé, lo llaman Yahashua, Yahweh o cualquiera de esos nombres, son nombres paganos, sin ningún tipo de poder. Y también ignorantemente llaman al Hijo Jesús, lo llaman Cristo, lo llaman Chuyito, Yeshuyito o cualquiera de esos nombres son nombres paganos, son nombres de ídolos, como que como dije no tienen ningún tipo de poder, no tienen ningún tipo de autoridad. ¿Ok? También le quiero dar doble honores a mis apóstoles, maestros y ancianos de la gran piedra de molino, que nos han enseñado el 100% de esta verdad, que es la única casa que tiene el 100% de la verdad, la única casa que enseña el 100% a las escrituras. ¿Ok? Que es GMS o la gran piedra de molino en español. ¿Ok? No como otras escuelas, Israel reunido en Cristo, o otras escuelas, allá principalmente en Babilonia, que se me acaban de ir el nombre, tienen nombres en inglés, son escuelas que fueron parte, o los líderes eran parte de GMS, y se salieron de GMS para querer formar su propia escuela, su propia casa, y no enseñan el 100% de la verdad, enseñan sus propias ideas, ¿ok? Y también le quiero decir Shalom a todos los hermanos y a las pocas hermanas que están en esa verdad en sinceridad. Principalmente le digo Shalom a los miembros del 144.000, que únicamente son hombres, son varones. En el 144.000 no hay mujeres. Y también le digo Shalom al resto de la muchedumbre vestida de blanco. También quiero decir que los verdaderos israelitas de las escrituras, Israel, hoy en día los llaman los afroamericanos, los latinoamericanos, indígenas e indios seminoles y más israelitas dispersos por todas las tierras con aspecto de otras naciones, con aspecto de asiáticos, de europeos, de africanos, de cualquier nación que se te venga a la mente. En ese lugar hay israelitas, tanto sea un pequeño grupo o un grupo muy grande. Ok, que el continente actualmente que tiene la gran parte de Israel, tanto del Reino del Sur y el Reino del Norte, es el continente americano, ¿ok? América, Latinoamérica y en la nación o el país que tiene israelitas de las 12 tribus, israelitas en ignorancia, ¿ok? Porque hoy en día Israel no vive con el Señor, no vive para el Señor, ¿ok? Como dije, solo hay un pequeño remanente, una muchedumbre vestida de blanco que el Señor va a salvar en los últimos tiempos, ¿ok? Como estaba diciendo, en esta país, esta única nación que tiene de las 12 tribus metidas en ese país es América, o Estados Unidos, o Babilonia. En la escritura es llamada la gran ciudad, espiritualmente Sodoma y Gomorra, Egipto, Asiria, Roma, o cualquier nación, o muchas más naciones que son mencionadas en la escritura, o que hay naciones que fueron perversas, o que no tienen nada que ver con el Señor, están totalmente lejos del Señor, hacen abominaciones, ¿ok? Y ya voy a ir a la primera escritura, es en Mateo 10:34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Ok, un momento. Ok, como estaba leyendo la escritura, sé por qué he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Ok, esto el Señor lo va a traer para todo el mundo. Ok, lo va a traer para todo el mundo. No va a haber nación, no va a haber gente que no pase por esta destrucción o esta espada que el Señor va a traer. Ok, los únicos que van a ser salvos son los predestinados antes de la fundación del mundo. En Efesios 1:4 dice la escritura que el Señor amó y eligió a Israel antes de la fundación del mundo. ¿Ok? Y un pequeño remanente fue escogido antes de la fundación del mundo para ser salvos en esos últimos tiempos. ¿Ok? Pero va a ser necesario que pasen por diferentes pruebas, por una tribulación, cada cual por su tribulación o por lo que el Señor sabe que pueden soportar. Ok, como estaba diciendo,
El Señor va a traer esta tribulación, esta espada a todo el mundo. Ok, no va a haber nación, país que se salve. Ok, no va a haber gente que no esté en el Señor y se salve. Ok, porque mucha gente cree que por irse a un búnker y permanecer ahí inmóvil va a librarse de todo lo que está pasando afuera. Pero no es así. Nadie se libra de los ojos del Señor. Ok, también quiero decir que los cristianos, principalmente los cristianos, tienen esta idea que cuando antes de que venga toda esta tribulación o cuando empiece a venir esta tribulación, esta espada, esta destrucción, su Jesucito, su Cristo se los va a llevar. Se los va a llevar antes de que pasen por tribulación. Ok, pero no es así. La escritura dice que serán probados como el fuego, será que como el oro en el fuego. Ok. C. Lucas 21:25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Can dice, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes. Ok, esto acaba de ser hoy. Luna de sangre, hoy domingo 7 de septiembre, hora exacta y donde ver el eclipse lunar total de tono rojizo intenso. Ok, déjenme ver en qué lugar fue esto, ok, que ocurrió hoy. Ahí voy a leer aquí, dice el eclipse comenzará a las 5, a las 5:30. Ok, la frase de totalidad, será que la fase de totalidad, cuando el veneno mostrará su color rojo más intenso, se presentará a las 8:11. Ok, este evento será uno de los eclipses totales de mayor duración de la década. Las zonas privilegiadas para su observación directa serán los países de Asia, África y Australia. En esos lugares el satélite se encontrará en el horizonte y a plena vista durante todas las fases del fenómeno. Ok, aquí en Latinoamérica no se vio. O aquí dice, se podrá ver el eclipse en México, alternativas para quienes están en América. En Egipto y toda América la situación será diferente de acuerdo con la NASA y diversas instituciones astronómicas. La luna estará por debajo del horizonte durante toda la duración del eclipse, lo que imposibilita su observación directa desde cualquier punto del país, que desde cualquier punto de México. No obstante, quienes deseen seguir cada uno de los momentos de fenómeno, podrán recurrir a transmisiones digitales. Ok, en toda América, no se vio. Dice Isaías 13:11. Yo el Señor castigaré al mundo por su maldad y a los perversos por su pecado. Aplastaré la arrogancia de los soberbios y humillaré el orgullo de los poderosos. Haré que la gente sea más escasa que el oro, más escasa que el oro, más escasa que el oro fino de Ofir. ¿Ok? En otra versión dice el hombre. Haré que el hombre sea más escaso que el oro fino de Ofir. Ok, o si no estoy mal es otra escritura. Un momento. Acá en esta escritura, Isaías 13:12. Acá, pero también se refiere a la gente en general, porque el Señor va a hacer una masacre. El Señor va a venir, va a traer castigo al mundo por su maldad, por sus pecados, por su perversidad. El Señor va a matar, va a hacer una masacre, dice la escritura, que su vestido se va a teñir como de un hombre que pisó solo el lagar de uvas, el lagar de uvas. ¿Ok? Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Ok? Lucas 21:27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria.
Segunda de Tesalonicenses, versículo 1. Salaquia capítulo 1, versículo 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Yahabushai desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Yahweh ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Yahabushai. Ok, la muerte, que, ok, la muerte con furia del Señor, el furor del Señor, solo va a venir para aquellos que no conocieron esta verdad, o si la conocieron, o si escucharon de ella, ¿ok? Porque sabemos que hay profetas por todo el mundo, y si no hay excusa de que en mi país no había profetas, el Señor lleva esta verdad por todo Internet, ¿ok? En el Internet, YouTube, esta verdad llega a todos los países del mundo, se puede ver en cada país que existe en el mundo, en cada país que tiene acceso al Internet. ¿Ok? Y mucha gente pasa por los campos de los hermanos, pasa por nuestro campo, ignoran, algunos te voltean a ver feo, con una cara de te odio, de estás mal, estás loco. Y toda esta gente va a recibir la llama de fuego del Señor. Ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Yahushai. Mateo 24:20. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ok, más por causa de los escogidos, porque sabemos que si esta tercera guerra mundial, porque va a estallar la tercera guerra mundial, si estas naciones, las naciones grandes, como digamos Rusia, China, Corea, Estados Unidos, entran en guerra con sus aliados, estas guerras van a ser interminables, porque siempre va a haber una nación que va a querer estar en poder y siempre va a ser así. ¿Okay? Y cuando empiece esta guerra, si no fuera por el Señor, si el Señor no llegara a la tierra, estas naciones se matarían entre ellos, que harían pedazos básicamente el mundo, lo harían, lo devastarían totalmente, nadie sería salvo. ¿Okay? Más por causa de los escogidos, el Señor va a parar esta guerra, va a parar la matanza para establecer su reino, para salvar a sus escogidos. Más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Okay? Segunda de Pedro 3:11. Dado que todo lo que nos rodea será destruido, de esa manera, como nos llevar una vida santa y vivir en obediencia a Yahweh, esperar con ansias el día de Yahweh y apresurar que éste llegue. En aquel día él prenderá fuego los cielos y los elementos se derretirán en las llamas. ¿Ok? Y los elementos se derretirán en las llamas. Esto que está por venir, como leímos en la escritura anterior, Mateo 24, versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Lo que está por venir nunca antes se ha visto, ni el diluvio, ni la Primera Guerra Mundial, ni la Segunda Guerra Mundial trajeron tanto terror como el que está por venir. Trajeron tanta muerte por la que está por venir. ¿Ok? Y con esto doy toda gloria y toda honra a Yahweh, Bahasham, Yahabushai, Bahasham, Harakakutash. Doy honor a mis apóstoles, maestros y ancianos de la gran piedra de molino. Y shalom a todos los hermanos y las pocas hermanas que están en esa verdad en sinceridad. Shalom.